What I've been asked to talk about today are basically two questions, but closely related questions. Hoy, de lo que se me ha pedido que hable hoy es de dos preguntas que están íntimamente relacionadas. The first question is how to relate to the attachments we feel for the people who are most important to us from the point of view of the ego. La primera sería de cómo relacionarse con los apegos que sentimos por las personas que más nos importan desde el punto de vista del ego. And the second is how to apply in the most practical and everyday cases these teachings to the relationship of a couple, children and parents. Y la segunda es cómo aplicar esto en los casos más prácticos y cotidianos, estas enseñanzas, en la relación de pareja, hijos y padres. In order to be able to give truly, but also knowing where and how to set healthy limits. Para poder dar verdaderamente, pero también saber dónde y cómo poner límites saludables. The most direct teaching of Bhagavan is that we should turn our attention within, that is, back towards ourselves. La enseñanza más directa de Bhagavan es que deberíamos girar nuestra atención hacia adentro, de vuelta hacia nosotros mismos. We can surrender ourselves in a deep sense only when we turn our attention towards ourselves, back towards ourselves. Podemos rendirnos en un sentido profundo solamente cuando giramos nuestra atención de vuelta a nosotros mismos. However, there are more superficial, let's say, less deep ways in which we can surrender ourselves. Sin embargo, vamos a decir que hay maneras menos profundas o más superficiales en las que nos podemos rendir. So long as our attention is turned outwards, away from ourselves, towards other things. Mientras nuestra atención esté vuelta hacia afuera, de cara hacia otras cosas, we should be applying the other ways of surrendering ourselves. Deberemos aplicar otras formas de rendirnos. That is, whatever situation we may be in, Es decir, cualquier situación en la que nos veamos, whenever we are relating with people in any context, cuando estemos relacionándonos con la gente en cualquier contexto, whether those people are those to whom we're very attached, like our family, parents, husband, wife, children, and so on. Ya sea con la gente a la que estamos más apegados, como sean padres, hijos, parejas, etc. Or our colleagues at work. O nuestros compañeros de trabajo. Or just people we casually meet while going about our day-to-day business. O simplemente gente con la que nos encontramos a lo largo del día, casualmente. In all such cases, what Bhagavan has taught us about surrender is very, very helpful. En todos estos casos, lo que nos ha enseñado Bhagavan sobre la rendición es muy, muy útil. That is, one of the important clues Bhagavan gave us is that whatever is to happen will happen, no matter what. Una de las importantes pistas que nos dio Bhagavan es que cualquier cosa que vaya a ocurrir, va a ocurrir. No importa cómo. We may, if we want, we can try to avoid something happening. Si queremos, podemos querer evitar que algo ocurra. But if it is destined to happen, it will happen. Pero si está destinado a ocurrir, va a ocurrir. And likewise, whatever is not destined to happen will not happen. Y de la misma manera, lo que no está destinado que ocurra, no ocurrirá. No matter how hard we may try. No importa lo fuerte que lo intentemos. If we fully imbibe this teaching, si encarnamos esta enseñanza totalmente, we will understand how futile it is to want to change anything. Entenderemos lo fútil que es el querer cambiar cualquier cosa. Or still more foolish to try to change anything.
o más tonto el intentar cambiar algo. Bhagavan also taught whatever actions are to be done by our body, speech, and mind, Bhagavan decía que cualquier acciones que sean hechas por nuestro cuerpo, cuerpo, discurso o mente, in order for us to experience whatever is destined to happen, in order to experience what in is order destined, to experience it, para experimentar lo que está destinado a que ocurra, we will be made, our body, speech, and mind will be made to do those actions. nuestro cuerpo, discurso y mente estarán hechos para que ocurran esas acciones. So, for example, if we have a family, if we have wife or husband, children, and so on, or elderly parents, we feel we have certain responsibilities. Por ejemplo, si tenemos familias, tenemos padres o tenemos marido, mujer o niños, sentimos que tenemos ciertas responsabilidades. We may have to provide for their material needs. Puede que tengamos que proveerlos con necesidades materiales. We have to give them emotional support. Tenemos que darles apoyo emocional. In so many ways, we feel we have obligations when we have any type of relationship. De muchas maneras sentimos que tenemos obligaciones cuando tenemos cualquier tipo de relación. Not only relationships that we're particularly attached to, but for example, in the workplace, we may have there are certain expectations that our colleagues will have of us, but we do our work properly, and we are friendly to them, and we are supportive of them in their times of difficulty. No solamente en las relaciones a las que estamos apegados, también, por ejemplo, en el lugar de trabajo, nuestros compañeros de trabajo también esperarán cosas de nosotros, tales como hacer el trabajo correctamente. Can you repeat the examples, Michael, such as doing the work properly? We have to, I mean, we certain expectations, but we do our part of the work. If we're working on a project, say with colleagues, everyone has to pull their weight. Everyone has to contribute their best to the project. Sí, tendrán expectativas de nosotros en el lugar de trabajo en el sentido de que cada uno tiene que aportar su parte en un trabajo. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto entre varias personas y cada uno tiene que hacer su aportación, habrá una expectativa para que tú cumplas eso. But it's not just a matter of doing our work properly. In the workplace, we will come across, maybe our colleagues will be having some difficult time in their life. They'll be depressed or upset or something. No solamente expectativas relacionadas con lo laboral, sino que también podemos encontrarnos con compañeros de trabajo que se encuentran en un momento difícil, como una depresión, o pasan por un momento duro. So they may need some emotional support or encouragement. Entonces puede que necesiten algún apoyo emocional o que se les anime. Though we may not be particularly attached to them, but because not only in the workplace, in so many circumstances in life, we come across people. No particularmente porque estemos apegados a ellos, sino porque esto puede ocurrir en el lugar de trabajo y en general con más gente. Who may be in need of some form of support. Que puede estar en necesidad, que puede necesitar cualquier forma de apoyo. Whether material support. Ya sea apoyo material. As in the case of, say, a homeless person begging on the streets. Como en el caso, por ejemplo, de una persona sin hogar que está pidiendo en la calle. Or someone who is emotionally upset may need emotional support. O alguien que está emocionalmente, ¿no? Se siente emocionalmente mal, necesita apoyo emocional. That in the course of our life, we are exposed to so many types of situations where we're interacting with people. Durante el curso de nuestra vida nos vemos en muchas situaciones en las que tenemos que interactuar con gente. And if we are of a kind and caring nature, compassionate nature, y si somos de una naturaleza compasiva y amable, we will naturally feel a certain sense of obligation. Naturalmente sentiremos un cierto sentido de obligación. To do whatever we can to help. De hacer lo que podamos hacer para ayudar. Obviously, the greatest obligations are the obligations to our immediate family. Obviamente las obligaciones más inmediatas son
las obligaciones primeras son las que están dirigidas a nuestra familia más inmediata. But our obligations are not just limited to our family, they're limited to whoever we come across. Pero las obligaciones no están limitadas a nuestra familia, sino a cualquiera con quien nos encontremos. This is natural for us to feel like this. Eso es natural que sintamos así. Normally, if we have such sense of obligation, we feel it can weigh heavily on us. Normalmente, si tenemos el sentido de obligación, puede provocarnos un peso, puede hacernos sentir un peso. But if we understand what Bhagavan has taught us about surrender, pero si entendemos lo que Bhagavan nos ha enseñado sobre la rendición, our obligations will weigh less heavily on us. Nuestra obligación pesará menos sobre nosotros. We will still do whatever we feel obliged to do. Todavía haremos aquello para lo que nos sentimos obligados a hacer. But we'll understand it's not really in our hands. Pero entenderemos que no está realmente en nuestras manos. Whatever is to happen is going to happen. Lo que sea que vaya a ocurrir, va a ocurrir. So we can be living our life as if we are attached, as if we are caring. All these things can be there, but at the same time, we can be inwardly detaching ourselves. Entonces podemos vivir nuestra vida de una manera en la que nos preocupamos por los demás o en la que estamos apegados a los demás, pero internamente, inwardly we are unattached. We are gradually trying to detach ourselves. Pero interiormente, gradualmente estamos intentando desapegarnos. But, for example, in the case of our immediate family, we want to do what is best for our children, for our husband and wife, or wife, and for our parents. Por ejemplo, en el caso de nuestra familia más inmediata, queremos lo mejor para nuestro marido, mujer, hijos, padres, etc. But we can't always do all that we'd like to do. Pero no siempre podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer. So we shouldn't get we should recognize that whatever we are able to do is what our destiny permits us to do. Reconoceremos que lo que... Can you say that again, Michael? Whatever we are able to do for our loved ones is what our destiny allows us to do. Cualquier cosa que podamos hacer por ellos es lo que el destino nos permite que hagamos. And whatever we're not able to do, it's what our destiny prevents us doing. Y cualquier cosa que no podamos hacer es lo que el destino nos está impidiendo que hagamos. So if we understand Bhagavan's teachings, outwardly we'll be acting in this as we would normally act, but inwardly we will be reflecting over these things and slowly detaching our mind from them. Entonces, si entendemos las enseñanzas de Bhagavan, podremos vivir nuestra vida externamente como siempre lo hemos hecho, pero internamente nos estaremos gradualmente desapegando. I mentioned one thing that Bhagavan said, but whatever is destined to happen will happen, whatever is not destined to happen will not happen. Ya he dicho un principio de Bhagavan que es cualquier cosa que esté destinada a ocurrir va a ocurrir y cualquier cosa que no esté destinada a ocurrir no va a ocurrir. But that is just one among various clues that Bhagavan gave us on how for supporting us in this path of surrender. Pero esto es solamente una de las pistas que Bhagavan nos ha dado para apoyarnos en el camino de la rendición. There are other clues, but Bhagavan gave a very nice analogy in Who Am I? Hay otras pistas, por ejemplo, Bhagavan nos dio una analogía en ¿Quién soy yo? That is, there's one paragraph in Who Am I, Nana, where Bhagavan talks specifically about surrender. Hay un párrafo en Nanyar donde Bhagavan específicamente habla sobre la rendición. And what he says in this paragraph is very, very significant.
Y lo que dice en este párrafo es muy significativo, muy importante. He starts by talking about surrender in the highest sense. Empieza hablando sobre rendirse en el sentido más elevado, más alto. That is, he first says, being firmly fixed in oneself, Primero dice, estando firmemente establecido en uno mismo, giving not even the slightest room to the rising of any thought, no dando ni el menor espacio al surgimiento de cualquier pensamiento, other than other than thought of oneself. aparte del pensamiento en uno mismo. Here, thought of oneself means self-attentiveness. El pensamiento de uno mismo es la autoatención aquí. That alone is giving oneself to God. Solo eso es entregarse o darse a sí mismo a Dios. So in this first sentence, what he's basically saying, self-investigation or self-attentiveness is that alone is truly giving oneself to God. Entonces lo que dice en esta primera frase es que la autoinvestigación o la autoatención es únicamente entregarse a Dios. But in practice, most of us are not able to be so firmly fixed in ourselves, Pero, but we don't give even the slightest room to the rising of any other thought. pero en la práctica la mayoría de nosotros no podemos estar la mayoría del tiempo establecidos en nosotros mismos y sin dar el menor lugar al surgimiento de cualquier pensamiento. We should try to be so, Deberíamos intentar hacerlo, but we will repeatedly fail. pero repetidamente fallaremos. But in spite of a failure, we should continue trying. Pero a pesar del fallo deberíamos continuar. So why we often fail in our attempt just to attend to ourselves and to nothing else? Y porque a menudo fallamos en atendernos a nosotros mismos y a ninguna otra cosa. It is because we have so much, so many desires and attachments, likes, dislikes, hopes, fears, and so on. Es porque tenemos muchos deseos y apegos y cosas que nos gustan, que no nos gustan, y miedos, esperanzas, etc. These are constantly drawing our mind outwards to think of other things. Y estas están constantemente sacando nuestra mente hacia afuera para atender otras cosas. So the path of self-investigation or self-surrender, it's a gradual process we have to undergo. Así que el camino de la autoinvestigación y de la autorrendición es un proceso gradual que tenemos que recorrer. The more we try to attend to ourselves, the more our desires and attachments will slowly drop off. That is, they'll become weaker and weaker. Mientras más nos atendamos a nosotros, más nuestros deseos y apegos se caerán, es decir, que se irán haciendo más y más débiles. And correspondingly, our love to know ourselves will grow. Y a la vez, el amor por conocernos a nosotros crecerá. That is, the more love we have to know ourselves and to surrender ourselves, the less strong our desires and attachments for other things will be. Es decir, mientras más fuerte sea el deseo de conocernos a nosotros, más débiles serán nuestros deseos y apegos por otras cosas. So by repeatedly trying to be self-attentive, entonces repetidamente intentando estar autoatentos, we are cultivating the love to be aware of ourselves alone. Estamos cultivando el amor por ser conscientes únicamente de nosotros. And thereby we are weakening our desires and attachments for all other things. Y por lo tanto debilitando nuestros deseos y apegos por otras cosas. So this is what Bhagavan, as I say in the first sentence, he says, giving not even the slightest room to raising any other thought, any thought other than self-attentiveness is giving oneself to God, is surrendering oneself to God. Como dice Bhagavan en esta primera frase, no dar el menor lugar al surgimiento de cualquier pensamiento, aparte del pensamiento de uno mismo, eso es entregarse o rendirse totalmente a Dios. So in the rest of this paragraph, all that he says in the rest of this paragraph is to help us in our effort to be self-attentive
to be so self-attentive, but we give no room to rising of any other thoughts. Y todo lo que dice en este párrafo es para ayudarnos a estar autoatentos, de manera que no demos el menor lugar al surgimiento de ningún otro pensamiento, más que el de nosotros. So long as we have cares or concerns about anything other than knowing ourselves, Mientras tengamos preocupaciones por conocer cualquier otra cosa distinta de conocernos a nosotros, these cares and concerns will give rise to thoughts estas preocupaciones darán lugar a pensamientos which will draw our attention away from ourselves. que llevarán nuestra atención fuera de nosotros. So to help us in this effort, Bhagavan first says, even though one places whatever amount of burden on God, that entire amount he will bear. Entonces él dice en esta frase, say that again, Michael, can you repeat like in two Yes. parts, for example? Yes. Even though one places whatever amount of burden on God. Say that again, Michael, sorry. Okay, I'll say it in a simpler way. Okay. However much burden we place on God, No importa la carga o el peso que le demos a Dios, that entire amount he will bear. toda esa carga, toda esa cantidad, Él la soportará. That is, he will bear all the burden that we place on him. Es decir, que Él soportará o cargará todo el peso que pongamos en Él. No matter how much burden we place on him, No importa cuánto peso, cuánta carga le demos, he will bear it. Él la llevará, la soportará. So what Bhagavan is telling us in this sentence is we don't have to care or be concerned about anything. Entonces lo que nos dice Bhagavan en esta frase es que no tenemos que estar preocupados por ninguna cosa. If we attend only to ourselves, Si solo nos atendemos a nosotros, God will take care of everything else. Dios se ocupará de todo lo demás. So even the obligations that we feel towards those we love, Incluso las obligaciones que sentimos por estas personas que amamos, or to anyone else we come across in life who we feel needs our support in any way, o cualquier persona con la que nos encontremos en la vida que sintamos que necesita nuestro apoyo de alguna manera, all that burden we can leave to God. toda esa carga o peso se lo podemos dar a Dios. That is, if what we are to do, for example, for our family, we feel we have to provide for them. Por ejemplo, para nuestra familia, por ejemplo, tenemos que proveerlos. But rather than thinking about how I'm going to provide for them, how I'm going to pay all the bills, how I'm going to improve my income or whatever, if we just leave all concern about that in the hands of God, let God take care of all these things. What he wants me to do, what he wants this body, speech, and mind to do, he will make them do. Entonces, en lugar de preocuparnos por cómo voy a obtener más ingresos o cómo voy a mejorar para proveer a mi familia, etcétera, tenemos que pensar que dejárselo todo a manos de Dios y el destino me proveerá el cuerpo, el discurso y la mente de la manera en que yo pueda hacerlo o expresarlo. We don't have to care, we don't have to be concerned about anything. No tenemos que estar preocupados por nada. Whatever our body, speech, and mind have to do, he will make them do. Cualquier cosa que nuestro cuerpo, discurso, habla y mente vayan a hacer, él hará que los hagamos. Dios hará que lo hagamos. It need be no concern of ours. Y no, sin que haya ninguna preocupación por nuestra parte. So in the third sentence, he goes on with the same idea. What he says in the third sentence is, En la tercera oración sigue con la misma idea y dice, he uses the word Parameshwara Shakti. Él usa esta palabra, Parameshwara Shakti. Yes. Parama means what is supreme, what is highest. Parama significa lo que es más supremo, más elevado. Ishwara means God. Ishwara significa Dios. And Shakti means power. Y Shakti significa poder. So the Parameshwara Shakti can mean the supreme power of God. Entonces, Parameshwara Shakti puede significar el supremo poder de Dios. Ishwara, as I said, it means God, but it also means God in the sense of he who is ruling everything.
Como he dicho, Ishwara significa Dios, pero también puede tomar el significado de aquel que gobierna sobre algo. So we can also interpret it as the supreme ruling power. Entonces puede interpretarse también como el supremo poder que gobierna, gobernador. So what he says is, since one such power is driving all karyas, karyas means whatever needs or ought to be done or to happen. Entonces dice, dado que tal poder lleva todos los karyas, que es lo que necesita, what needs to be happen. What needs to be done or what ought to be done. Dado que Ishwara lleva todos estos karyas, que es lo que necesita ser hecho, or whatever needs or ought to happen. o cualquier cosa que necesita ser que ocurra. So in other words, whatever is going to happen will be made to happen by that one supreme power. Es decir, en otras palabras, que cualquier cosa que vaya a ocurrir será hecho por ese supremo poder para que ocurra. So since that is the case, instead of yielding to it, Entonces, como ese es el caso, en lugar de yielding was, Michael? yielding means surrendering ourselves to that, Entonces, instead of yielding ourselves, to it, to that supreme power that is driving everything. entonces, en lugar de rendirnos a ese supremo poder, For example, just to give you an example of, por dar un ejemplo, if you're swimming in the middle of a river, si tú estás nadando en mitad de un río, the current of the river will be pulling you down the river. La corriente del río estará empujándote río abajo. You can be trying to swim against the current, Tú puedes intentar nadar contra la corriente, but still it's an impossible task to swim against the current because it's so strong. pero es una tarea imposible nadar contra corriente porque es tan fuerte. So the best course is just to yield to it, just to let it carry you. Entonces la mejor forma es dejar que te lleve, rendirse a ello. So that's the sense in which Bhagavan uses the word yield here. Ese es el sentido en el que Bhagavan usa esta palabra de rendirse aquí. That is that supreme power, that one supreme power of God is making everything happen. Es decir, ese supremo poder de Dios está haciendo que todo ocurra. Making everything happen as it's meant to happen. Haciendo que todo ocurra como tiene que ocurrir. So we should yield ourselves to that. Así que nosotros deberíamos rendirnos a eso. So what he says is, instead of yielding to it, why should we be perpetually thinking it's necessary to do like this, it's necessary to do like that? ¿Por qué deberíamos pensar que siempre es necesario hacer esto o es necesario hacer lo otro cuando podemos rendirnos a ello? In other words, he's saying, if you surrender to that power, but is making everything happen, En otras palabras, si te rindes a ese poder que hace que todo ocurra, it's not necessary to think that you have to do this or you have to do that. no es necesario sentir que tienes que hacer esto o que tienes que hacer lo otro. Because that power is going to make whatever it's necessary for you to do, that power will make you do. Pero cualquier cosa que sea necesaria para ti hacer, ese poder hará que lo hagas. So you don't even have to think about it. Así que ni siquiera tienes que pensar en ello. And to illustrate this, that's the third sentence I've just said. To illustrate this, in the fourth and final sentence of this paragraph, he gives a very nice analogy. Para ilustrar esto, lo que he dicho en la tercera oración, da una analogía muy bonita en la siguiente oración, en la cuarta. It's a very simple analogy, Es una analogía muy simple, but very, very deep in meaning. pero con un significado muy profundo. What he says is, though we know that the train is bearing all the burdens, Aunque sabemos que el tren está llevando todas las cargas, why should we who go traveling in it, ¿por qué nosotros que viajamos en él, instead of remaining happily, leaving our luggage placed on the train, en lugar de permanecer felizmente dejando nuestro equipaje en el tren, why should we suffer bearing it on our head? ¿por qué deberíamos sufrir llevándolo sobre nuestra cabeza? That is, if we're traveling on a train somewhere, whether we put our luggage on the luggage rack or carry it on our head, it's going to reach the train is going to carry it to our destination.
Es decir, si viajamos en el tren, ya sea que lo pongamos en el maletero, lo pongamos sobre nuestra cabeza, el equipaje va a alcanzar el destino, de cualquier forma. If we want, we can carry it on our head, Si queremos, podemos llevarlo en nuestra cabeza, but we'll suffer thereby pero así sufriremos and achieve nothing. y no conseguiremos nada. We may as well just put it on the luggage rack Lo mejor es ponerlo con las maletas and travel happily without any cares. y viajar felizmente sin ninguna preocupación. So Bhagavan asks us to live our life in such a way Entonces Bhagavan nos pide que nos dice que vivamos nuestra vida de esta manera, without any cares and concerns, sin preocupaciones, because whatever is to happen will be made to happen by that one supreme power. porque cualquier cosa que vaya a ocurrir va a ocurrir a través de ese poder supremo. So Bhagavan says, just leave everything to that power. Así que Bhagavan dice que déjalo todo a ese poder. You don't have to think about these things at all. No tienes que pensar sobre estas cosas en absoluto. There's only one thing you have to think about. Solo hay una cosa en la que tienes que pensar. That is only one thing you have to attend to. Una cosa a la que tienes que atender. That is yourself. Es a ti mismo. If you attend only to yourself, Si te atiendes solo a ti mismo, if you attend to yourself so keenly that you don't give room to the rising of any other thought, si te atiendes a ti mismo tan intensamente que no das el menor lugar al surgimiento de ningún otro pensamiento, that is truly surrendering yourself to God. eso es verdaderamente rendirse a Dios. And but as I said, in practice, when we try to do so, we are not able to do so. Pero en la práctica, cuando intentamos hacerlo, no somos capaces de hacerlo. We are not able to do so because all the cares and concerns we have about other things. No podemos hacerlo debido a las preocupaciones que tenemos por otras cosas. But what Bhagavan is telling us here, we don't need to be concerned about anything else. Pero lo que dice Bhagavan aquí es que no tenemos que preocuparnos por ninguna otra cosa. We don't need to care about anything else No tenemos que preocuparnos por nada más, because everything else is being taken care of by God. porque de todo lo demás se está ocupando Dios. If we trust that the train is going to carry our luggage, Si confiamos en que el tren va a transportar nuestro equipaje, we can happily put it on the luggage rack. felizmente lo podemos dejar con las maletas, But if we don't trust the train, pero si no confiamos en el tren, we'll hold the luggage on our head sostendremos el equipaje en nuestra cabeza and suffer. y sufriremos. If we were traveling on a train and we saw someone carrying their heavy luggage on their head, Si viajáramos en un tren y viéramos a alguien llevando un equipaje pesado sobre su cabeza, wouldn't we think they were foolish? no pensaríamos que es un poco tonto. Equally foolish it is of us to have any care or concern about anything, Pues igual de tonto es para nosotros el tener cualquier preocupación por cualquier cosa, because whatever is to happen is going to happen by the grace of God. porque cualquier cosa que vaya a ocurrir ocurrirá por la gracia de Dios. And whatever we are to do, what we means here by body, speech, and mind, whatever this body, speech, and mind are to do, Y cualquier cosa que este cuerpo, habla y mente vaya a hacer, they will be made to do. se hará que ocurra. So if we should just leave the entire burden to Him. Así que deberíamos dejar toda la carga a Él. He will bear all that burden. Él llevará todo el peso, toda la carga. Our only duty is to travel happily in the train Nuestro único deber es viajar felizmente en el tren, without any care or concern. sin ningún tipo de preocupación. So how do we travel happily in the train? Así que, ¿cómo viajamos felizmente en el tren? By putting the luggage on the rack. Poniendo el equipaje en el maletero. That means leaving all our cares and concerns, all thought about it, or everything else, leave that to God. Es decir, dejando todas nuestras preocupaciones, todos nuestros pensamientos sobre todo lo demás, dejándoselo a Dios. Then our life will be happy. Entonces nuestra vida será feliz. Whatever difficulties we may face, Cualquier dificultad que afrontemos, we will not feel them to be difficulties no lo sentiremos como dificultades, because
we will not be concerned about them at all, porque no estaremos preocupados por ellas en absoluto, because we know God is taking care of everything. porque sabemos que Dios se está ocupando de todo. That doesn't mean God will always do what we want him to do. Eso no significa que Dios siempre hará lo que queremos que haga. Many times things happen in our life which, if we give room to likes and dislikes, we would prefer them not to happen. Muchas veces ocurren cosas en nuestra vida que si damos lugar a las cosas que nos gustan o que no nos gustan. Sorry, the last thing, Michael, you said? We would prefer them not to happen. Preferiremos que no ocurran. If we've surrendered ourselves, But, Michael, but if we have surrendered ourselves, pero si nos hemos rendido, we will not be concerned about whatever happens. no estaremos preocupados por cualquier cosa que ocurra. So what may seem to be to others to be the worst type of calamity, Entonces, lo que no, puede que nos parezca que sea el peor tipo de calamidad, to us it will be just the sweet will of Bhagavan. para nosotros será la dulce voluntad de Bhagavan. He knows what is best. Él sabe qué es lo mejor. So whatever happens is happening because he has allowed it to happen. Entonces, cualquier cosa está ocurriendo porque Él está permitiendo que ocurra. So this is how we should live our life. So long as our attention goes outwards, Entonces, así es como deberíamos vivir nuestra vida. Mientras nuestra atención esté yendo hacia afuera, so long as we are not able to draw our attention, keep our attention permanently fixed on ourselves, mientras no podamos mantener nuestra atención fija en nosotros mismos, we should remind ourselves of these teachings of Bhagavan. deberíamos recordarnos estas enseñanzas de Bhagavan. We should remember that we don't have to be concerned about anything. Deberíamos recordar que no deberíamos preocuparnos por ninguna cosa, por nada. Whatever is to happen will happen. Cualquier cosa que vaya a ocurrir, va a ocurrir. No matter how much we try to stop it happening. No importa cuánto intentemos hacer que no ocurra. And what is not to happen is not going to happen, Y lo que no va a ocurrir, no ocurrirá. however much we try to make it happen. No importa cuánto intentemos hacer que ocurra. So leave it all to God. Así que déjaselo todo a Dios. Our only responsibility is to attend to ourselves. Nuestra única responsabilidad es atendernos a nosotros. So these sort of clues that Bhagavan has given us to surrender, Entonces, estas son pistas que Bhagavan nos ha dado para rendirnos. obviously the main purpose of these clues is to help us to be self-attentive. Obviamente, el principal propósito de estas pistas es estar autoatentos, But it also helps us to deal with all our relationships. pero también nos ayuda a lidiar con todas nuestras relaciones. That is, the more we are ready to leave the burden to God, to Bhagavan, Es decir, mientras más estamos dispuestos a dejar toda la carga a Dios, a Bhagavan, the less strong our attachments will be. menos fuerte será nuestro apego. We still love our family. Todavía amamos a nuestra familia, We still do whatever is necessary for them. todavía hacemos lo que sea que es necesario para ellos, But inwardly, we are detached pero interiormente estamos desapegados, because we know it's all whatever it's just like God is taking, just like Bhagavan is taking care of us, he's taking care of all those whom we love. porque de la misma manera que Bhagavan se ocupa de nosotros, se ocupa también de aquellos que amamos. They may not know anything about Bhagavan. Puede que ellos no sepan nada de Bhagavan, They may not know anything about this path of surrender, puede que no sepan nada sobre este camino de rendición, but he knows how to draw each and every living being gradually to this path of self-surrender. pero él sabe cómo llevar a cada ser vivo gradualmente a este camino de rendición. This is the ultimate spiritual path. Este es el camino espiritual último. All spiritual paths lead ultimately to self-surrender. Todos los caminos espirituales, en último término, llevan a la autorrendición. And so self-surrender is the culmination of all spiritual paths. Entonces la autorrendición es la culminación de todos los caminos espirituales. But we cannot surrender ourselves entirely Pero no podemos rendirnos enteramente merely by giving up our desires and attachments.
solamente dejando nuestros deseos y apegos. Because so long as the root of desires and attachments remain, Porque desires and attachments will be sprouting again and again. Porque mientras la raíz del deseo y los apegos permanezca, seguirán floreciendo, prosperando una y otra vez. We can reduce the strength of our desires and attachments, Podemos reducir la fuerza de nuestros deseos y nuestros apegos, but we cannot give them up entirely without giving up their root. pero no podemos rendirlos enteramente sin rendir su raíz. What is the root of all desires and attachments? ¿Cuál es la raíz de todos los deseos y de todos los apegos? It is ourself as ego. Es nosotros en tanto que ego. Because it's only when we rise as ego, but we have desire for things, we have attachment to things, we have likes and dislikes, hopes and fears. Porque solamente cuando surgimos como ego que tenemos deseos y apegos por cosas, cosas que nos gustan, que no nos gustan, o esperanzas y miedos por cosas. In sleep, there is no ego. En el sueño profundo no hay ego. Therefore, we have no desires or attachments, Por lo tanto, no tenemos deseos ni apegos, no hopes or fears, ni esperanzas ni miedos. no likes or dislikes, No hay cosas que nos gustan o que no nos gustan, but we are perfectly happy. pero somos perfectamente felices. In waking and dream, ego rises. En la vigilia y los sueños, el ego surge, That is, we rise as ego. es decir, nosotros surgimos como ego, And along with our rising as ego, y junto con nuestro surgimiento como ego, all our desires, attachments, and so on come into existence. todos los deseos, apegos, etcétera, vienen a la existencia. So, in order for surrender to be complete, we need to surrender ego itself. Entonces, para que la rendición sea completa, tenemos que rendir al mismo ego. That is why it is called self-surrender. Por eso se llama autorrendición. As ego, we need to surrender ourselves. En tanto que ego, necesitamos rendirnos. But how can we surrender ourselves? Pero ¿cómo podemos rendirnos? We can give up other things, Podemos abandonar otras cosas, but how to give up ourselves? pero ¿cómo abandonarnos a nosotros? The only way is self-investigation. La única forma es la autoinvestigación. Why? ¿Por qué? Because ego is not what we actually are. Porque el ego no es lo que somos realmente. Ego is a false awareness of ourselves. El ego es una falsa conciencia de nosotros mismos. That is, ego is nothing but the false awareness, I am this body. Ego no es más que la falsa conciencia de nosotros en tanto que yo soy este cuerpo. So ego is a mistaken awareness of ourselves. Entonces, ego es una mistaken awareness, Awareness of ourselves. una conciencia equivocada o confundida de nosotros. That is, as ego, we are aware of ourselves as something other than what we actually are. Es decir, como ego somos conscientes de nosotros como algo diferente de lo que en realidad somos. So how to get rid of ego? Así que ¿cómo rendirse o librarse del ego? How to surrender ego? ¿Cómo rendir el ego? Only way is to be aware of ourselves as we actually are. La única manera es ser conscientes de nosotros por eso que somos realmente. When we're aware of ourselves as we actually are, Cuando somos conscientes de nosotros por lo que somos realmente, the mistaken self-awareness called ego la autoconciencia equivocada de nosotros, soy ego, will automatically dissolve. automáticamente se disolverá. That is, right knowledge of ourselves will remove the wrong knowledge of ourselves. Es decir, el correcto conocimiento de nosotros eliminará el equivocado conocimiento de nosotros. The ego is nothing but a mistaken awareness of ourselves. Como digo, el ego no es más que una conciencia confusa o equivocada de nosotros. A wrong knowledge of ourselves. Un conocimiento equivocado de nosotros. So it can be surrendered only by correct knowledge of ourselves. Así que solo puede ser corregido por un correcto conocimiento de nosotros. So as I said, the culmination of all spiritual paths Entonces, como dije, la culminación de todos los caminos espirituales is the path of self-surrender. es el camino de la autorrendición.
And the culmination of the path of self-surrender is self-investigation. Y la culminación del camino de la autorrendición es la autoinvestigación. If we try our best to investigate ourselves, that is to be self-attentive, Si intentamos lo más que podemos para investigarnos a nosotros, es decir, estar autoatentos, our desires, attachments, and everything will get weaker and weaker, will slowly drop off us. nuestros deseos y apegos se irán debilitando cada vez más y más y se irán cayendo. So we all, if we're honest with ourselves when following this spiritual path, we can see, but we have likes and dislikes, we have desires and attachments, we have hopes and fears. Entonces, si somos honestos con nosotros mismos, siguiendo este camino, vemos que tenemos cosas que nos gustan o que no nos gustan, o que tenemos deseos y apegos, etc. We can't get rid of these things by fighting them, No podemos librarnos de estas cosas luchando contra ellas, but we can get rid of them by thinking deeply about Bhagavan's teachings, what Bhagavan has taught us about self-surrender, pero podemos librarnos de ellas pensando profundamente sobre las enseñanzas de Bhagavan, lo que nos ha enseñado sobre la rendición, and even more effectively by trying to be self-attentive as much as we can y be. más eficientemente intentando ser autoatento, self-attentive, what else? As much as we can be, Tanto trying como, as much as we can podamos to be serlo, self-attentive. tanto como podamos ser autoatentos. So this is how we have to cope with the attachments that we have. Así es como tenemos que lidiar con los apegos que tenemos. And this is also how we apply these teachings to our relationships with people. Y así es también como aplicamos estas enseñanzas a nuestras relaciones con la gente. That is, if we're inwardly following the path of self-investigation and self-surrender, Si interiormente estamos siguiendo el camino de la autoinvestigación y de la autorrendición, we will I mean, it will be natural to us to cope with our relationships in the most appropriate way. será natural para nosotros el tratar nuestras relaciones de la manera más apropiada, Because it won't be us who is doing it. porque no seremos nosotros quienes lo hagamos. The more we surrender ourselves, Mientras más nos rendimos a nosotros, the more we are thereby refraining from interfering in God's work. más nos estamos retirando de interferir en el trabajo de Dios. So whatever actions are done by our body, speech, or mind, Así que cualquier acción que sea hecha a través de nuestro cuerpo, nuestro habla, nuestra mente, will be not according to our will, but according to His will. no será acorde a nuestra voluntad, sino acorde a su voluntad. If we don't surrender ourselves, Si no nos rendimos, our body, speech, and mind will still act according to His will, nuestro cuerpo, habla y mente también actuarán acorde a su voluntad, but our will be constantly interfering. pero nuestra voluntad estará constantemente interfiriendo. We'll be constantly trying to make things happen that are not destined to happen. Estará intentando hacer que ocurran cosas que no están destinadas a ocurrir And to avoid experiencing what we are destined to experience. e intentar evitar cosas que estamos destinados a experimentar, By allowing our will to interfere, permitiendo que interfiera en nuestra voluntad, we are just making life difficult for ourselves. estamos haciendo la vida difícil para nosotros, Like the passenger on the train carrying his luggage on his head. como el pasajero en el tren que lleva el equipaje sobre su cabeza. Bhagavan says to us, don't make life difficult for yourself. Bhagavan nos dice que no hagas la vida difícil para ti. Surrender and all will be easy. Ríndete y todo será fácil. So I hope I adequately answered that question, those two questions. Así que espero haber respondido adecuadamente a esas dos preguntas. Okay, thank you, Michael.
As Exultan, always, I'm saying the same thing again and again. como siempre digo las mismas cosas una y otra vez, But that is because Bhagavan's teachings are so simple. pero eso es porque las enseñanzas de Bhagavan son tan simples. If we're applying these simple principles that he teaches us, Si aplicamos los sencillos principios que él nos enseña, it answers all questions, responde todas las preguntas. all our cares and concerns are Todas, unnecessary. todas nuestras preocupaciones son innecesarias. Ujú. Muy bien, pues vamos a abrir el turno para preguntas. Ya sabéis que podéis levantar la mano. Tenéis en el chat donde están los participantes, ahí abajo hay un botón para levantar la mano. Y también en el chat, bueno, tenemos una mano levantada ya de Noé. Sí, adelante. Hola, buenas tardes, hermanos. Hola, Noelia. Sí, te comento lo que le quería preguntar, a ver, para saber la opinión de Michael. Okay. I want to know your opinion, Michael, about one thing. A ver, ¿dónde digo? Esa autoatención que me ha generado paz a todos los niveles, That self-attention that has given me peace at all levels. pero últimamente But lately, siento como un fuerte deseo de querer que solo exista Ramana. I feel such a strong desire for to want that only Ramana exists. Y claro, me empieza incluso a dar igual saber quién soy. And I start to not care about knowing who I am. Es una sensación muy extraña, pero muy fuerte, que es eso, ¿no? De me da igual si ya saber quién soy, quiero, o sea, que solo exista Ramana, o sea. It's a sensation that I feel, and I don't care anymore about knowing who I am. I just want that Ramana exists. No sé, quería saber la opinión de Michael. I just wanted to know your opinion. Right. Well, Gracias. if you want Bhagavan alone to exist, Si solo quieres que exista Bhagavan, your wish has already been granted ya se te ha concedido este deseo, because he alone exists. porque solo Él existe. He is what is shining in us as I, Él es lo que está brillando en nosotros como yo, and that alone is real. y solo eso es real. But it seems to us that there are many things. Pero nos parece a nosotros que hay muchas cosas. All these many things seem to come into existence only when we rise as ego. Todas estas muchas cosas parecen surgir solamente cuando existir, cuando nosotros surgimos como ego. So if we really want Bhagavan alone to exist, Así que si solamente queremos que Bhagavan exista, we have to cease rising as ego. tenemos que dejar de surgir como ego. That is, he alone actually exists, Es decir, solo Él realmente existe. whether we rise as ego or not. Ya surjamos como ego o no. But when we rise as ego, Pero cuando surgimos como ego, it seems to us that not only he exists, nos parece que no solamente Él existe, so many other things seem to exist. tantas otras cosas existen. This whole world seems to exist. Todo este mundo parece existir. This world is a collection of innumerable types of phenomena. Este mundo es un conjunto de innumerables tipos de fenómenos. But Bhagavan says all these phenomena seem to exist Pero Bhagavan dice que todos estos fenómenos parecen existir only when you rise as ego. solo cuando surges como ego. Don't rise as ego, No surjas como ego, and what remains, that is what is real. y eso que permanece es lo que es real. What remains then is just I am. Lo que permanece entonces es solo yo soy. And that I am is the real form of, real nature of Bhagavan. Y ese yo soy es la forma real de Bhagavan. So if you want Bhagavan alone to exist, you must surrender yourself to Bhagavan.
Así que si solo quieres que exista Bhagavan, tienes que rendirte a Bhagavan. So long as we retain a separate existence for ourselves, Mientras retengamos una parte de nuestra existencia para nosotros, we seem to be separate from Bhagavan, parecemos estar separados de Bhagavan and he seems to be just one among so many. y él parece ser solamente uno entre muchos. But the truth is, he alone is real. Pero la verdad es que solo él es real. He is not even the person he seems to be. Él no es ni siquiera la persona que parece ser. He is what is shining in us as I. Él es lo que está brillando en nosotros en tanto que yo. That alone is real. Y solo eso es real. So we must surrender ourselves to that Así que tenemos que rendirnos a eso, by devoting all our attention to that alone, to I am alone. dedicando toda nuestra atención a ese yo soy únicamente. Does that answer the question? ¿Eso responde a la pregunta, Noelia? Vale, muchas gracias. Sí, gracias. Yes, thank you very much. Ujú. Bueno, es como que... A ver, sí, sí que me lo ha respondido, ¿eh? It does Lo answer. que pasa es que... no sé, parece como que ahora seas insuficiente el giro hacia uno mismo. But now it seems that as if the turning within is insufficient. It seems as if it's insufficient. The Y turning a veces me pregunto sí, rendirme, pero digo, no sé, como que, no sé, es que no sé. ¿Qué más hacer? ¿No? El ego, no sé, ¿qué más podría hacer? O sea, me gustaría él que me podría... Sometimes I wonder how to surrender and what else can I do. Right. You said earlier, but you want Bhagavan alone to exist, Dijiste antes que solamente querías que existiera Bhagavan and you don't even want to know what you actually are. y ni siquiera sabes, ni siquiera quieres conocer lo que eres realmente, But you will see that Bhagavan alone exists pero verás que solamente Bhagavan existe, only when you know what you actually are. solamente cuando sepas lo que eres realmente. Because so long as we are not aware of ourselves as we actually are, Porque mientras no seamos conscientes de nosotros por eso que somos, en realidad, we rise as ego, surgimos como ego and there seem to be so many things. y parece haber muchas cosas. So in order to see that Bhagavan alone exists, Así que para ver que solo Bhagavan existe, we need to surrender this ego. tenemos que rendir este ego. And in order to surrender this ego, Y para rendir este ego, we need to know ourselves as we actually are. tenemos que conocernos a nosotros por lo que somos realmente. So this path of self-investigation, this is the true path of bhakti. Así que este camino de la autoinvestigación es el verdadero camino de Bhakti. This is the ultimate practice of bhakti. Es la práctica última de Bhakti. Because this is we can only surrender ourselves, this ego, only by attending to ourselves alone. Porque solo podemos rendirnos a nosotros este ego atendiéndonos únicamente a nosotros. Because when we attend to ourselves alone, Porque cuando nos atendemos únicamente a nosotros, we will see ourselves as we actually are, nos veremos por lo que somos realmente and thereby ego will be destroyed. y por lo tanto el ego será destruido. So we cannot separate Bhagavan from self-knowledge. Bhagavan is the very embodiment of self-knowledge. Entonces no podemos separar a Bhagavan del autoconocimiento. Bhagavan es la misma encarnación del autoconocimiento. Self-knowledge means pure self-awareness. El autoconocimiento significa pura conciencia de uno mismo, de nosotros. Awareness that is aware of itself alone. Conciencia que es consciente de sí misma solamente. That is Bhagavan. Eso es Bhagavan. And only when we experience that Y solo cuando experimentamos eso, will we be in the state in which the true state in which he alone exists. estaremos en el estado en el que solamente Él existe. Does that
help to answer the question at all? ¿Y eso ayuda a responder a la pregunta ahora? Sí, que muchas gracias y que confiaremos en Bhagavan. Yeah, thank you very much, and I will trust Bhagavan. How can we think of Bhagavan without thinking of who am I? ¿Cómo podemos pensar en Bhagavan sin pensar en quién soy yo? Bhagavan came to teach this simple path of self-investigation. Bhagavan vino a enseñar este camino simple de la autoinvestigación. So the mere thought of Bhagavan, El mero pensamiento de Bhagavan, the mere sight of his photograph, la mera visión de su fotografía, should remind us to turn our attention back within. nos debería recordar el volver la atención de vuelta hacia adentro To see who am I. para ver quién soy yo. Muy bien, pues, Muchas gracias, hermano. gracias, Noelia. Thank you very much, Michael. Right. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, que es de Reynolds. Sí, Reynolds, adelante, ¿me oyes? Hola, hola. Sí, todo bien, muchas gracias. Hola, Carlos. Hola, Michael. Hermanos, buenas tardes. Yo, bueno, así como lo dice Michael, es muy simple, ¿no? Esta enseñanza. The way you put it, Michael, it's very simple. This teaching is very simple. Pero en el momento... Bhagavan put it. Bhagavan made it so bueno, Bhagavan. no yo, Bhagavan. Sí. Lo pillaste Bueno, por Reynolds. pero Michael lo repitió. Sí. Es muy simple, pero en el momento en que la quiero aplicar, Pero the moment I want to apply it, quiero cuidar que todo salga bien. I want everything to turn out well. Entonces ahí es donde me cuesta rendirme. And that's where it's very hard to surrender. Pero ahorita como con la exposición que dio, me ayudó mucho. Quiero agradecerle mucho. With the things you've said now, it's been very helpful. I want to thank you very much. Y también me gustaría saber si mi esposa tiene otros 2 hijos. And also I would like to know, my wife has 2 other children. Y cómo poner un límite sanos con ellos. I had to set some healthy limits with them. Yes. It is. Yeah. But all these things, how we should. What is it that is behaving with our wife or with our children or stepchildren or whatever? It is body, speech, and mind. ¿Qué es lo que se está interactuando, comportándose con nuestros hijos o hijastros o etcétera? Es nuestro cuerpo, nuestro habla y nuestra mente. But the more we try to put Bhagavan's teachings into practice, y mientras más intentemos poner las enseñanzas de Bhagavan en práctica, the more we are surrendering this body, speech, and mind to him. Más estaremos rindiendo este cuerpo, habla y mente a él. So he will make them act in the appropriate way. Así que él hará que actúen de la forma apropiada. That's why he says in that paragraph I read, why should we be constantly thinking it's necessary to do like this, it's necessary to do like that? Por eso, como decía Bhagavan en ese párrafo, ¿por qué deberíamos pensar constantemente en que debería hacer esto o debería hacer esto otro? Whatever this body, speech, and mind are meant to do, cualquier cosa que este cuerpo, habla y mente hayan sido hechos para hacer, they will be made to do. Los hará, serán hechas. If we surrender ourselves, si nos rendimos a nosotros, we are not allowing our will to interfere with that. No permitiremos que nuestra voluntad interfiera con eso. If we don't surrender ourselves, si no nos rendimos, our likes, dislikes, desires, attachments, in other words, our will be constantly interfering. Las cosas que nos gustan o no nos gustan, o nuestros deseos o los apegos constantemente estarán interfiriendo.
It won't change anything that is meant to happen, no va a cambiar nada que no esté destinado a ocurrir, but it creates constant problems for us. pero creará constantemente problemas para nosotros. We are carrying our luggage on our head by doing so. Estaremos llevando el equipaje sobre nuestra cabeza haciendo eso. How foolish can we be? ¿Cómo de tontos podemos llegar a ser? Leave the burden to him. Deja la carga, el peso a él. That is, let go of all these desires and attachments. Suelta todos esos deseos y apegos. Let go of all these likes and dislikes. Suelta todas esas cosas que te gustan, que no te gustan. Then our body, speech, and mind will behave in an appropriate manner. Entonces el cuerpo, el habla y la mente se comportarán de la manera apropiada, Without our interference. sin nuestra interferencia. Perfecto. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Un Muchas abrazote. gracias. Reino, un abrazo. In Bhagavan's path, we don't have to do anything. En el camino de Bhagavan no tenemos que hacer nada. The whole problem is that we're constantly trying to do things. El problema es que siempre estamos constantemente intentando hacer cosas. We need to learn the art of doing nothing. Tenemos que aprender el arte de no hacer nada. We can do nothing only when we surrender this ego. Podemos no hacer nada solamente cuando rendimos este ego. Muy bien, Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Gracias. Reno. A ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. No tenemos más manos levantadas. Vale, bueno, ahora tenemos la mano de Lali. Acaba de levantar. Hola, Lali. Hola, Hola, ¿qué tal? buenas tardes. Era continuando con la explicación que, Michael, que le has hecho a Reynold, me surge una vez más en mi camino la historia del no hacedor. Again, ¿Cómo? taking what you were talking about, what you were talking with Reynold, again in my path, the thing about the non-doer becomes important. Y a ver si puede esclarecer un poco el no hacer, el no hacer el no hacedor, ¿no? O el no hacer, el creerte que eres el no hacedor, ¿no? Porque No hacer, pensaba que ya el no hacer o no creerte. No creerte que eres el no hacedor. O sea, que tu ego no coja otra vez ese sentimiento de que estás en el no hacedor y no... Para como engañarte. Sí. Sí, no sé si me he explicado muy bien, a ver si lo entiendo. No engañarte pensando que eres el no hacedor. Sí, claro, lo que nos está comentando ahora es el camino de Bhagavan es no hacer y dejarlo todo y retirarte en autoatención. Okay. Voy traduciendo, Lali, también para que Michael vaya oyendo un poco. The path of Bhagavan is to refrain yourself and not to do much, Michael, or not to do anything at all. And sí, Lali. Y que esto sería el no hacedor, ¿no? Pero so to speak. Hay como el ego te engaña aquí y dejas de hacer. The ego fools you into thinking and you stop doing. Creyéndote que eres un no hacedor cuando lo que haces es como separarte. Believing yourself to be that you're a non-doer and separating yourself. Sí, disasociarte un poco de lo que del camino, ¿no? From the path. Okay. The problem is not action. El problema no es la acción. The mind, speech, and body are destined to do certain actions. El cuerpo, el habla y la mente están destinados a hacer ciertas acciones. Those actions that they are destined to do, they will be made to do. Esas acciones que están destinadas a ser hechas serán hechas.
The problem is we rise as ego, El problema es que nosotros surgimos como ego and as ego we experience this body and mind as ourself. y como egos experimentamos este cuerpo y mente como nosotros. So whatever the mind is thinking, Así que cualquier cosa que la mente esté pensando, we experience as I am thinking. lo experimentamos como yo estoy pensando. Whatever the speech is speaking, Cualquier cosa que el habla esté diciendo, we experience as I am speaking. lo experimentamos como yo estoy hablando. Whatever the body is doing, Cualquier cosa que el cuerpo esté haciendo, we feel as I am doing. lo sentimos como yo lo estoy haciendo. Even when the body isn't doing anything. Incluso cuando el cuerpo no está haciendo nada. For example, we may be sitting and listening. Por ejemplo, puede que estemos sentados y escuchando. Body is not doing anything. El cuerpo no está haciendo nada. Speech is not doing anything. El habla no está haciendo nada. Because we're just listening. Porque solo estamos escuchando. But still the doership is there. Pero todavía el hacedor está ahí. Because we feel I am sitting. Porque sentimos que yo estoy sentado. I am not speaking. Yo no estoy hablando. I am just listening. Solo estoy escuchando. So even in a state of inaction, we are still having that sense of doership. Entonces, incluso en un estado inactivo, todavía sentimos ese sentido de hacedor. So the problem is not whether the body and mind do any actions. Entonces, el problema no es que el cuerpo o la mente hagan alguna acción. The problem is that doership, that we are aware of ourselves as I am this body, I am this mind. Es el hacedor, el sentido de que sentimos que yo soy este cuerpo, yo soy esta mente. And consequently, it seems to us, En consecuencia, nos parece whatever the body, speech, and mind do are actions done by me. que cualquier cosa que haga el cuerpo, el habla o la mente son acciones hechas por mí. So we cannot get rid of this doership Así que no podemos deshacernos de este hacedor without getting rid of ego. sin librarnos del ego. So long as we rise as ego, Mientras surjamos como ego, we experience this body and mind as I. sentimos este cuerpo y mente como yo. So whatever actions they do Entonces, cualquier cosa, cualesquiera acciones que hagan, seem to us to be actions done by me. nos parecen acciones hechas por mí. So doership is not a separate thing to deal with. Entonces, el hacedor no es una cosa separada con la que lidiar. Doership is just a symptom of ego. El hacedor es solamente un síntoma del ego. The only way to get rid of doership La única manera de librarse del hacedor is to surrender ego. es rendir el ego. And we can surrender ego only by being self-attentive. Y solo podemos rendir el ego estando autoatentos. Does that help to answer? ¿Te ayuda a responder, Lali? Sí, pero como mínimo, como lo hago yo, cualquier cosa que si estás en la autoatención, cualquier cosa que vayas a hacer, decir o sientas, ¿no? Siempre, si te giras, te das cuenta que surgen del ego. Sí, voy traduciendo, ¿vale, Lali? Sí, whenever you're in self-attentiveness, anything that arises, you notice that it arises from the ego. Entonces, si dejas de hacerlo, es como si te separaras de todo lo que está pasando. O tengo la sensación... You stop doing it, you feel like you separate yourself from everything that is happening. Or I have the sensation. Tengo la sensación de que es como si dejara de hacer, ¿no? Como si no interactuara. I have the sensation that is as if I stopped doing or I didn't interact. Y tengo la sensación también que esto es como que no me viene, que es un falso, es como una cosa como, bueno, esto, ¿no? Que me And I feel this feeling that I disassociate myself.
de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, reality, from what reality is. como preferir, pues estoy en el de esto de que esto no es lo bueno que tengo que hacer, sino que tengo que actuar y sentirlo distinto. This is not Pero es verdad this is que not what I have cuando... to do. I have to see it and perceive it differently. Yes. Yeah. To the extent that we are self-attentive, En la medida en que estamos autoatentos, to that extent we are detaching ourselves from this body and mind. en esa medida estaremos desapegándonos de este cuerpo y esta mente. So if we practice this self-attentiveness enough, Entonces, si practicamos esta autoatención lo suficiente, or rather the more we practice being self-attentive, o más bien, mientras más practiquemos la autoatención, the more we will find that we can be self-attentive even in the midst of activities. más encontraremos que podremos estar atentos a nosotros en mitad de cualquier actividad. And to the extent that we are self-attentive in the midst of activities, Y en la medida en que estemos autoatentos en mitad de actividades, to that extent we will not be touched by them. en esa medida no seremos afectados o tocados por ellas. We'll be detached from them. Estaremos desapegados de ellas. So self-attentiveness is the key to detaching ourselves from everything. Así que la atención a uno mismo es clave para desapegarse de todo. Vale, correcto. Sí. Gracias, Michael. Gracias, Carlos. Yes, Michael. Thank you. Gracias, Lali, por tu pregunta. Muy bien. A ver si tenemos más preguntas. No tenemos más manos levantadas ahora mismo. Dale, Víctor. Me acabo de levantar la mano. Víctor, ¿me oyes? Sí. Hola. Que quería preguntar, a ver, porque se habla mucho de la autoatención, pero es que yo About self-attention. pero ahí tengo problemas para poner mi conciencia en la autoatención. But I have trouble putting my consciousness into self-attentiveness. A veces veo, es como un vacío cuando hago la autoindagación. Sometimes I see it as like an emptiness when I do the self-investigation. Es como un vacío que nadie responde, ¿no? No un vacío lleno. It's not like a full emptiness, it's like an emptiness without answer. Pero otras veces la autoatención soy consciente como de mi cuerpo. Entonces, exactamente qué debería haber al practicar la autoatención. So some of the times I'm aware as my body. So, como la pregunta es, Víctor, ¿cómo debería practicar? ¿Qué es lo que debería haber? ¿Alguna guía para hacer la autoatención bien? So some guide us to how to do properly the self-attentiveness, how to do it properly. Some guidelines or some help with that. All right. Firstly, about what you said about emptiness. In order to surrender ourselves, En primer lugar, lo que has dicho del vacío, en primer lugar, para rendirnos, we need to empty ourselves of everything that is unreal. Tenemos que vaciarnos de todo lo que no es real. When we have emptied ourselves of everything that is unreal, cuando nos hemos vaciado de todo lo que no es real, what remains is what is real. Lo que queda es lo que es real. By being self-attentive, estando atentos a nosotros, we are withdrawing our attention from other things. Estamos retirando nuestra atención de las otras cosas. To the extent that our attention is withdrawn from other things, we are emptying ourselves. En la medida en que nuestra atención sea retirada de las otras cosas, nos estaremos vaciando. When eventually we empty ourselves
entirely of all things other than ourselves, cuando al final nos vaciemos de todas las cosas distintas de nosotros, distintas de nosotros mismos, we will then find that we are not emptiness, entonces encontraremos que no somos vacío, but fullness. sino el todo. Now we are overlooking the fullness of our real nature Ahora mismo estamos pasando la completitud o el todo de nuestra verdadera naturaleza by filling ourselves with the appearance of other things. llenándonos a nosotros con las apariencias de otras cosas. That is the earlier part of your question. Regarding the main question, Esa es la parte primera de tu pregunta. En cuanto a la pregunta principal, clues to be self-attentive. como pistas para estar atentos a uno mismo, atentos. Bhagavan has given us many clues, Bhagavan nos ha dado muchas pistas, but he also said the only way to learn is to put it into practice. pero él dijo también que la única manera de aprender es ponerlo en práctica. When we first learn to ride a bicycle, Cuando primero aprendemos a montar en bicicleta, our parents will give us some clues. nuestros padres nos darán algunas indicaciones, algunas pistas. Those clues may help us a little, Esas pistas pueden que nos ayuden un poco, but no amount of clues are going to enable us to ride a bicycle. pero ningún número de pistas nos ayudará a aprender a montar en bicicleta. There's only one way to learn how to ride a bicycle, Solamente hay una manera de aprender a montar en bicicleta, to try. intentarlo. We will fail many times, Fallaremos muchas veces, but every time we fail, we slowly get the hang of it more. pero cada vez que fallemos le pillaremos el truco un poco más. And finally, when we learn how to cycle, Y finalmente, cuando aprendamos a montar en bici, it'll be second nature to us. nos saldrá naturalmente. We cannot imagine a time when we couldn't cycle No podemos imaginar cómo era cuando no sabíamos montar en bici, because it's so natural to us. porque ya es tan natural para nosotros. Likewise with this self-attentiveness. Lo mismo pasa con la autoatención. We fail so many times, Fallamos tantas veces, but every time we fail is one step closer to success. pero cada vez que fallamos es un paso más cerca del éxito. Even in worldly undertakings, Incluso en cosas que perseguimos en el mundo, they say that the road to success is paved with failure. se dice que la carretera al éxito está pavimentada de fracasos. In any undertaking in this world, En cualquier empresa de este mundo, you don't succeed until you fail many times. no tienes éxito hasta que fallas muchas veces. So this is just like that. Así que esto es de la misma manera. But we never actually fail. Pero en realidad nunca fallamos. What we call failure Lo que llamamos fallo is part of the learning process. es parte del proceso de aprendizaje. So the most important clue Bhagavan has given us Así que la pista más importante que Bhagavan nos ha dado is try. es intentarlo. Inténtalo. That's why Bhagavan called this the path of investigation. Por eso Bhagavan llama el camino de la investigación. The Sanskrit word vichara means investigation. La palabra sánscrita vichara significa investigación. And he used a similar word in Tamil, nadu, which means to investigate. Y él usa una misma palabra en tamil que es nadu, que significa investigar. If you begin an investigation, Si tú comienzas una investigación, you begin with only a limited amount of knowledge. empiezas solamente con una cantidad limitada de conocimiento. For example, supposing a crime has been committed Por ejemplo, imagina que se ha cometido un crimen and the police want to investigate and find out who has committed the crime. y la policía va a investigar para ver quién ha cometido el crimen. They start off with just a few clues. Empiezan solamente con unas pocas pistas. But as they're
investigation progresses, pero a medida que la investigación progresa, they unearth more clues. Descubren más pistas. And the direction in which their investigation should proceed becomes clearer as they go along. Y la dirección en la que deberían proceder a medida que continúan, que avanzan, se hace cada vez más clara. They may end up investigating clues that they didn't dream of at first. Puede que terminen investigando pistas que no imaginaban al principio. But as they go along with their investigation, it becomes clearer and clearer what is the direction, where they should be looking for more clues. Pero a medida que avanza la investigación se va haciendo cada vez más claro dónde deberían estar buscando pistas, Who they should be questioning, a quién deberían cuestionar, what they should be looking for. qué deberían estar buscando. So it's like this with any investigation. An investigation, you learn you learn how to investigate something by investigating it. Entonces es lo mismo que con cualquier otra investigación. Tú aprendes a investigar investigando en ella. The more you investigate it, the clearer the way becomes. Mientras más investigas, más claro se hace el camino. So this is a very interesting and exciting path, Entonces este es un camino muy interesante y excitante, because we are investigating that which is the basis for all this. porque estamos investigando eso que es la base para todo esto. Scientists investigate so many things about this world, Los científicos investigan tantas cosas sobre este mundo, but their investigation is outward looking. pero su investigación está de cara hacia afuera, está vertida hacia afuera. They're overlooking what is the basis for all this appearance. Están pasando por alto cuál es la base o el fundamento para toda esta apariencia. Bhagavan directs us in the right direction. Bhagavan nos pone en la dirección correcta. He says, yes, all this appears, Él dice, sí, todo esto aparece, but to whom does it appear? pero ¿a quién se le aparece? The one to whom it appears is the basis of the appearance. Ese al que se le aparece todo es la base de la apariencia, el fundamento. If we don't rise as ego, nothing appears. Si no surgimos como ego, nada aparece. When we rise as ego, everything appears. Cuando surgimos como ego, todo aparece. So our rising as ego is the basis of all appearance. Así que nuestro surgimiento como ego es la base o el fundamento de todas las apariencias. So we are investigating the very basis of everything. Así que estamos investigando la misma base o fundamento de todo. So this is what can be a more interesting subject to investigate than ourselves. Así que, ¿cuál es un tema más interesante para investigar que nosotros? Before we know what we ourselves actually are, Antes de que sepamos lo que nosotros somos realmente, what value does all the knowledge that we have about other things have? ¿qué valor tiene el conocimiento que tenemos sobre las otras cosas? That is, we can't know the truth of anything else Es decir, no podemos conocer la verdad de cualquier otra cosa without knowing the truth of ourselves. sin conocer la verdad de nosotros. We have to know the truth of the knower Tenemos que conocer la verdad del conocedor before we can know the truth of anything that is known. antes de conocer la verdad de cualquier cosa que sea conocida. So this is a very interesting and this is a very interesting task Bhagavan has given us. Esta es una tarea muy interesante que Bhagavan nos ha dado. It seems to us to be difficult Nos parece difícil because our attention is constantly going outwards. porque nuestra atención está constantemente yendo hacia afuera. Why is our attention going outwards? ¿Por qué está nuestra atención yendo hacia afuera? Because we're more interested in knowing other things than in knowing ourselves. Porque estamos más interesados en conocer otras cosas que en conocernos a nosotros. But the more we follow this path, Pero mientras más seguimos este camino, the more our interest to know ourselves will increase. más el interés en conocernos a nosotros se incrementará. And the more we are interested to know ourselves,
Y mientras más interesados estemos en conocernos a nosotros, the less interested we will be in other things. menos interesados estaremos en otras cosas. So it's, as I say, it's the only way to learn how to practice, how to be self-attentive is try to be self-attentive. Entonces, como he dicho, la mejor forma de aprender a estar autoatentos es estando autoatentos. What is the light by which all this multiplicity is known? ¿Cuál es la luz por medio de la cual toda esta multiplicidad es conocida? That is, we know physical objects by physical light. Es decir, nosotros conocemos objetos físicos mediante la luz física, But all what appears to be physical actually appears only in our own mind. pero en realidad lo que parece físico solamente aparece en nuestra propia mente. So physical objects and physical light are all actually mental. Entonces, los objetos físicos y la luz física en realidad son mentales. So what is the light that illumines the mind? Entonces, ¿cuál es la luz que ilumina la mente? That is ourself. Eso es nosotros, That is awareness. eso es conciencia. So what we are investigating is the light that illumines everything. Entonces, lo que investigamos es la luz que lo ilumina todo. The light that illumines all other lights. La luz que ilumina a todas las otras luces. So when we turn our attention within, when we turn our attention back towards ourselves, we are bathing our mind in light, so to speak. Entonces, cuando giramos la atención hacia nosotros, hacia adentro, estamos bañando a nuestra mente en luz, por así decirlo. In the light of pure awareness. En la luz de la pura conciencia. So the more we turn our attention within, the more our mind will be clarified. Entonces, mientras más llevemos la atención hacia adentro, más nuestra mente se clarificará. The clearer and simpler the path will become. Más claro y más simple se volverá el camino, Just by following it. simplemente siguiéndolo. Because this is a path of investigating the original light of all lights. Porque este es el camino de investigar la luz original de todas las luces, A light of awareness. la luz de la conciencia. So we cannot go wrong on this path. Entonces no podemos equivocarnos en este camino. What we call failure Lo que llamamos fracaso o fallo is when we allow our attention to be drawn outwards again. es cuando permitimos a nuestra atención que se vaya hacia afuera de nuevo. What is the solution? ¿Cuál es la solución? We have to turn it back in again. Tenemos que volverla hacia adentro de nuevo. Like learning to ride a bicycle. Como aprender a montar en bicicleta. You fall, ¿Te caes? the solution is to get back on and try again. La solución es levantarte de nuevo e intentarlo de nuevo. So we have to just continue trying. Tenemos que intentar continuar, continuar, seguir intentándolo. Sometimes people ask Bhagavan, is there any other secret teaching? Algunas veces la gente le preguntaba a Bhagavan, ¿hay alguna enseñanza secreta? Bhagavan said, in this path, it's all an open secret. Bhagavan decía que en este camino todo es un secreto abierto. So Bhagavan has taught us all we need to know. Así que Bhagavan nos ha enseñado todo lo que necesitamos saber. But to understand it properly, we need to put it into practice. Pero para entenderlo correctamente necesitamos ponerlo en práctica. The more we put it into practice, the clearer it will all become. Mientras más lo pongamos en práctica, más claro se volverá todo. And the simpler it will all become. Y más simple se volverá todo. Because clarity lies in simplicity. Porque la claridad yace en la simpleza. And the ultimate simplicity Y la simpleza última, definitiva, is the state of oneness, es el estado de unidad, de uno, the state of non-duality. el estado de no dualidad. If you've got two or more things, you've got complications. Si tienes dos o más cosas, tienes complicaciones. But this is when all we have to attend to is to ourselves. Todo lo que tenemos que atender es a nosotros.
So there are no two things involved in this path. Entonces no hay dos cosas involucradas en este camino. That is, the one who is investigating Es decir, el que está investigando is itself the one who is being investigated. es ese que está siendo investigado. El que está investigando es ese que está siendo investigado. That is, the investigator is investigating itself. Es decir, el investigador se está investigando a sí mismo. So it is a state of oneness. Así que es un estado de unidad. And what is the instrument we use to investigate ourselves? ¿Y cuál es el instrumento que utilizamos para investigarnos? Attention. La atención. And what is attention? ¿Y qué es la atención? It is awareness focused on one. Es la conciencia enfocada en uno. So we are the investigator, Así que nosotros somos los investigadores, we are the investigated, somos los investigados and we are the instrument of investigation, namely awareness or attention. y también el instrumento de la investigación, es decir, la atención o la conciencia. So the more we practice this path, Así que mientras más practiquemos este camino, the more clear it will become, más claro se volverá and the more we will recognize how incredibly simple this is. y más reconoceremos lo increíblemente simple que es. Does that help at all? ¿Eso te ayuda, Víctor? Sí, sí, lo veo más claro. Muchas gracias. Yeah, thank you very much. It's But more clear the now. words can help to a limited extent. The real clarity comes from practice. Las palabras pueden ayudar en una medida limitada, pero la claridad viene con la práctica. Muy Vale, bien. vale. Muchas gracias, Víctor, por tu pregunta. Y bueno, vamos a pasar a una pregunta que tenemos escrita porque no hay más manos levantadas. Y Michael, we have a question which is written. Okay. Read to you is short. It says, yesterday's, some other Victor from school commented that how is it possible that Nisargadatta, being a jnani, ate meat? Hmm. Well, how can we know who is a jnani? Well, sorry, I didn't translate, Michael. La pregunta es, bueno, Víctor comentó otro que cómo era posible que Nisargadatta, siendo un jnani, comiera carne. Okay, I ask a counter question. How can we know who is a jnani? Yo hago una contrapregunta. ¿Cómo podemos saber quién es un jnani? When we don't know the jnana in ourselves, Cuando nosotros no conocemos jnana en nosotros, how can we know the jnana in others? ¿cómo podemos conocer jnana en otros? It is just a belief. So and so is a jnani. One person is a jnani, another person is an ajnani. Solo es una creencia. Esta persona es un jnani y esta otra persona es una jnani. These are just beliefs. Estas son solo creencias. If we want to know the truth of jnana, Si queremos conocer la verdad de jnana, what does the word jnana mean? ¿qué significa la palabra jnana? Jnana means awareness. Jnana significa conciencia. In this context, it means awareness of ourselves. En este contexto significa conciencia de nosotros. That is Atma-jnana, Es decir, Atma-jnana. self-awareness. Conciencia de uno mismo, autoconsciencia. So without knowing ourselves, how can we know anything else? Entonces, sin conocernos a nosotros, ¿cómo vamos a conocer cualquier otra cosa? Sometimes when people ask Bhagavan, is such and such a person a jnani? Algunas veces cuando la gente le preguntaba a Bhagavan, ¿es tal o tal persona un jnani? Bhagavan would say, Bhagavan decía, there's only one jnani. solo hay un jnani. You are that. Tú eres eso. So let's not ask questions about this jnani or that jnani, because it's just in a dream, we see so many people. Entonces no hagamos preguntas sobre si esta persona o la otra es jnani. Por ejemplo, en un sueño vemos a tanta otra gente.
And while dreaming, we may think this person is a jnani, Y mientras estamos soñando, puede que pensemos que esta persona es un ñani all these other people are jnanis. y todas estas otras personas son ajñanis. But when we wake up from the dream, Pero cuando despertamos del sueño, we know all those people were just our own mental fabrication. sabemos que todas esas personas eran nuestra propia fabricación mental. So, but whoever we take to be a jnani Entonces, quien sea que tomemos por un ñani, is just our own mental fabrication. es solo nuestra propia fabricación mental. Because according to Bhagavan, what we are now experiencing is just our own dream. Porque según Bhagavan, lo que estamos ahora experimentando no es más que nuestro propio sueño. All the people in this dream are just our own mental fabrication. Todas las personas en este sueño no son más que nuestra propia fabricación mental. Even the person we seem to be Incluso la persona que nosotros creemos ser is our own fabrication. es nuestra propia fabricación. This person is no more real than any other person. Esta persona no es más real que cualquier otra persona. Who is seeing all this dream? ¿Quién está viendo todo este sueño? The dreamer. El soñador. Who is the dreamer? ¿Quién es el soñador? Ego. El ego. As ego, we say this person is myself. En tanto que ego decimos, esta persona soy yo, All these are other people. y todas ellas son otra gente. But this person is not ourself. Pero esta persona no es nosotros. Even this ego is not what we actually are. Incluso este ego no es lo que somos realmente. We investigate ourselves and know what we actually are. Si nos investigamos a nosotros y vemos lo que somos realmente, That alone is jnana. solo eso es jnana. Everything else is just an imagination. Todo lo demás es una imaginación. So Bhagavan's path is very, very radical. Entonces el camino de Bhagavan es muy, muy radical. In Advaita philosophy, they talk about jiva muktas. En la filosofía Advaita hablan de jiva muktas, That is, people who are liberated while alive. es decir, de personas que son liberadas mientras están vivas. But these are all at a different at a lower level of belief. Pero esto es en el nivel más bajo de las creencias, Lower in this, I mean, a more superficial level. es decir, en un nivel más superficial de creencias. Because if all this is a dream, Porque si todo esto es un sueño, what meaning does it have to say about a person in your dream? This person is a jnani, this person is an ajnani. ¿qué valor tiene decir en tu sueño que esta persona es un ñani o esta persona es un añani? So what Bhagavan has taught us is something very, very deep. Entonces lo que Bhagavan nos ha enseñado es algo muy, muy profundo. As he himself said, there is only one jnani. Como él mismo dijo, hay solo un ñani. You are that. Tú eres eso. So to know the jnani, you have to know yourself. Entonces, para conocer a ñani tienes que conocerte a ti mismo. But we see people say so and so is a jnani, so and so is a jnani. We blindly believe them. Pero si vemos a la gente que dice este y este es un ñani, este no es un ñani, y ciegamente los creemos. But the real jnani Pero el verdadero ñani will tell us you alone are that. nos dirá que solamente tú eres eso. Know yourself and you know the jnani. Conocerte a ti mismo y conocerás al ñani. So long as you see yourself as a body, Entonces, mientras te veas a ti mismo como un cuerpo, you mistake even the jnani to be a body. incluso confundes al ñani con un cuerpo. So the root of all the problems is our rising as ego and thereby mistaking ourselves to be a body, a person. Entonces, la raíz de todos los problemas es surgir como ego y confundirnos con ser esta persona. So that isn't a direct answer to the question, but it's the only practical answer. Entonces, no es una respuesta directa a la pregunta, pero es... you said, Michael, it's not that direct, but... It's not answering the question about Nisargadatta, but this is the practical answer.
Es una respuesta práctica, aunque no esté respondiendo directamente a la pregunta, ¿no? Nisargadatta is just one of the many people appearing in your dream. Nisargadatta es una de tantas otras personas apareciendo en tu sueño. If you want to know the truth about Nisargadatta, Si quieres saber la verdad sobre Nisargadatta, know the truth about yourself. conoce la verdad sobre ti mismo. When you know the truth about yourself, Y cuando sepas la verdad sobre ti mismo, you know I alone am. sabrás que solo yo soy. There are no others. No hay otros. Muy bien, Michael. Thank you, Michael. Let's hope that this is useful to Victor, the answer. Okay. Bueno, we have, no hay más manos levantadas, así que tenemos otra pregunta del chat para terminar, yo creo, porque ya faltan 7 minutos, de María José Vilchez. And it's, Michael, this is a question about lucid dreams. I would like to know if they have some room in this teaching, if in this state of consciousness, self-investigation has the same effect as in waking. So long as we are dreaming, we are not in a state of lucidity. Mientras estemos soñando, no estamos en un estado de lucidez. Whatever people call lucid dreams Lo que sea que la gente llama sueños lúcidos is a state of self-ignorance. Es un estado de autoignorancia. Because if we knew ourselves as we actually are, Porque si nos conociéramos a nosotros por lo que somos realmente, the dreamer would come to an end, el soñador llegará a su fin so there would be no dreams. y entonces no habrá sueños. The dreamer is ego. El soñador es ego. The ego is a false awareness of ourself. El ego es una falsa conciencia de nosotros. As ego, we dream. En tanto que ego, soñamos. And whenever we dream ourselves to be a person within our dream. Y cuando soñamos, soñamos con ser una persona dentro de nuestro sueño. That is the state of self-ignorance. Ese es el estado de ignorancia de uno mismo, de autoignorancia. So lucid dream, non-lucid dream, all these distinctions have no meaning in this path. Entonces los sueños lúcidos o sueños no lúcidos no tienen ninguna distinción en este camino. The true state of lucidity, El verdadero estado de lucidez, when we are aware, I alone am. cuando somos conscientes de solo yo soy, That is when we're aware of nothing other than ourselves. cuando somos conscientes nada más que de nosotros. Nothing else is real lucidity. Nada más es una verdadera lucidez. So if we want lucidity, Así que si queremos lucidez, we must know ourselves. tenemos que conocernos a nosotros. Lucid means with light. Lúcido significa con luz. What is the original light? ¿Cuál es la luz original? That is pure awareness. Es pura conciencia. That is what we really are. Eso es lo que somos realmente. So let us take just the lucidity and forget the dream. Entonces vamos a tomar la lucidez y olvidar el sueño. So long as there's a dream mixed with the lucidity, it's not lucid. Entonces mientras haya un sueño mezclado con la lucidez, no es lucidez. A light without any awareness, without any dream, that is true lucidity. The light without any, dream, la luz sin ningún sueño, that is true lucidity. eso es verdadera lucidez. All these other terms, lucid dream and everything, this is all appropriate in psychology. Todos estos términos, sueño lúcido, etcétera, es apropiado en psicología. Or it may be appropriate in psychology, I don't know. Puede ser apropiado en psicología, no lo sé. But in this part, it has no relevance whatsoever. Pero en este camino no tiene ningún tipo de relevancia. We should be interested in knowing only one thing. Deberíamos estar interesados solamente en conocer una cosa. Who am I, the dreamer? ¿Quién soy yo? El soñador, el que sueña.